de fraternidad, juegos sociales, por si acaso se traen un cambio de sopa, por si acaso digo, por si hay algún joven que todavía sigue en el mundo y quiere jugar con agua, entonces vamos a prever. Así que el día martes, mi hermano, mi hermana, si no tiene algo que hacer en la casa y está ahí abusido, si es que no va a chayar, venga aquí a la iglesia a poder pasar ese tiempo de adoración. ¿Y por qué digo adoración? Porque es una manera de adorar también. El servicio y la adoración están bien enlazados, bien relacionados. Les voy a invitar a que busquen mientras tanto, si es que hasta ahí el libro de Lucas, Lucas capítulo 4. Hoy vamos a ingresar a una nueva serie de prédicas en esta temporada que es acerca de la adoración. En estos domingos, que por lo menos va a ser 2 meses, vamos a hablar acerca de la adoración. Vamos a aprender a adorar al Señor. Mucho confundimos en la iglesia acerca de la adoración, refiriéndonos de que solo la adoración es alabar y cantar, el aspecto musical. Sin embargo, mi hermano, mi hermana, en estos domingos vamos a aprender que no había sido solo así. Evidentemente, el alabar a través de los instrumentos musicales, a través de nuestra voz, con mucha fuerza al Señor, es una manera de adorar. Pero también es una manera de adorar el servicio, es una manera de adorar el trato que tenemos con nuestros hermanos, es una manera de adorar los diezmos y ofrendas, es una manera de adorar la manera como tú das un testimonio, predicas, sirves dentro de la iglesia, es una manera de adorar y la vamos a ir aprendiendo estos domingos. Así que no nos perdamos, hoy abrimos esta serie en el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 1 hasta el versículo 13. Encontramos la historia de la tentación del Señor. Hoy vamos a aprender acerca de los principios de adoración. ¿En qué tiempo uno tiene que adorar? Dice la Biblia, enseguida lo vamos a leer también, que todo lo que respire tiene que alabar al Señor, que todo lo que respire alabe al Señor, adore al Señor. Si tú respiras, mi hermano, ya es adoración. El otro día vi un TikTok bien interesante, aquellos que ven TikToks, hay buenos TikToks también, acerca de alguien que hacía el análisis del nombre de Dios. El nombre de Dios, que en teoría no tiene nombre, para tus informaciones a todos ustedes, el Señor no tiene un nombre, porque si tú ves los dioses, por ejemplo, Baal, que estamos en esta época de feriado, de carnaval, viene justamente de ese término, ustedes habrán escuchado, viene de carne a Baal, es una festividad española que viene mucho más antiguo todavía, y Baal es un diosecillo que está en la Biblia. Y era a un Dios que se le ofrecía justamente sacrificios humanos. Desde ahí viene el concepto de carne a Baal o carnaval. Muchos dioses tienen sus propios nombres. El Equeco, un dios pequeñito, tiene su nombre. Pero el Dios al cual nosotros adoramos, que es el Dios de Israel, no tiene nombre. O sea, tú no lo puedes nombrar de alguna manera porque es indescriptible, es innombrable. Incluso en el pueblo de Israel no hay un nombre para Dios, pese a que con manos le han puesto Jehová, que viene de J, de H y B, que son como sílabas en hebreo, pero no tienen vocales, y después le han dado vocales, y por eso ustedes alguna vez habrán escuchado Jehová o Yahvé, que son nombres que le han añadido posteriormente. Pero este JHB se pronuncia como un respirar, o sea, es como algo así se llega a pronunciar Jehová. Y lo interesante es que cuando nosotros nacemos, lo primero que hace el niño es respirar. Después de que dan la palmadita, no respira, respira. Desde que nacemos, nosotros invocamos el nombre del Señor. Es más o menos así el nombre del Señor, es como un respirar, como un exhalar ahí. Eso es Jehová, se pronuncia de esa manera en hebreo. Es tan hermoso eso, entender de que desde que nacemos, incluso hasta que morimos, cuando damos el último aliento, ustedes si alguna vez han presenciado esa situación, dan un último aliento, le dicen, ¿verdad? ¿Y cómo hacen? Y listo. Es como ese invocar a tu Creador, y la palabra de Dios dice eso. Y hoy vamos a aprender acerca de la adoración. Dice en Lucas capítulo 4, versículos 1 en adelante hasta el versículo 13,
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán después de su bautizo y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Aquellos que están en ayuno, el día de hoy que estamos en ayuno, hoy es Santa Cena, recuerden que cada segundo y cuarto domingo es ayuno dentro de la iglesia, especialmente el segundo. Dice, Jesús respondiéndolo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Estaban ahí todos los ejércitos, todos los países, todas sus riquezas, toda su gloria de todos los países. Y de pronto el diablo le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera le doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y miren lo que responde el Señor. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Dice así la palabra de Dios acerca de la tentación del Señor. Aquí vemos algo bien interesante, mis hermanos. Cuando Jesús es tentado por el diablo le tienta acerca de lo que es la adoración. O sea, le dice, si tú me adoras, todos estos reinos van a ser tuyos. Y la respuesta del Señor es asociado a la adoración más el servicio. Concluimos ya la serie de servicio y ahora vamos a esta serie que es adoración, porque van de la mano. Una persona que adora es una persona que sirve. Y yo te pregunto a ti, mi hermano, porque ahí justamente el Señor le dice, al Señor tu Dios solo adorarás. La adoración está bien relacionado con el servicio. ¿Se recuerdan cuando hemos hablado acerca de servicio? Hemos hablado también acerca de Josué, cuando se presenta frente a toda la nación y les dice, no sé a quién ustedes van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dice la palabra de Dios ahí Josué cuando se presenta con todo el pueblo de Israel. Y la relación que la adoración justamente tiene con el servicio es así de estrecha. El Señor le dice ahí a Satanás, porque la prueba era acerca de la adoración, y tranquilamente el Señor le había dicho, yo adoro al Señor y a nadie más. Pero le dice, no, al Señor tu Dios adorarás y además a Él solo servirás. ¿Y cuál es la relación? Cuando nosotros hacemos algún tipo de servicio, estamos presentando este sentido de adoración. Cuando Josué les dice, no sé a quiénes van a servir ustedes, al Dios de sus padres, al Dios de los amorreos, al Dios de los heteos, al Dios, y le menciona a todos los dioses, al Dios Baal, al Dios de las riquezas, al Dios Sequeco, no sé a qué dioses van a servir ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es que cuando uno servía a esos dioses, también lo adoraban. Es decir, si alguno adoraba ahí a la imagen de Baal, servía ahí en ese templo, presentaba incluso a sus hijos como sacrificio a Baal. Entonces Josué les dice, ustedes adoran y a la vez también están sirviendo. Así que la pregunta es, ¿a quién tú estás adorando? Te aseguro que es al mismo que estás sirviendo. Pon atención en eso. ¿A quién sirves? Ahí está la relación de tu adoración. Si servimos a Dios, es por razones obvias que también estamos adorándole a Él. Y acerca de la adoración, mis hermanos, miren lo que dice en el libro de Salmos capítulo 150, lo que les mencionaba. Salmos 150, ahí tenemos, Salmos 150, el último capítulo de Salmos, que está cerca del medio de la Biblia. Salmos 150, tiene 6 versos. Dice así,
Alabad a Dios en su santuario, alabadle a Dios en la magnificencia de su firmamento, alabadle con sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle al son de salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe al Ja. Aleluya, dice así en Salmo 150. Todo lo que respire. Si tú respiras, si esta mañana tú tal vez al levantarte has visto el sol, has sentido ahí el calor del sol, estás respirando. Merece el Señor la alabanza y la adoración. Acerca de algunos términos, mis hermanos, acerca de la alabanza y la adoración, son dos términos diferentes. La alabanza y la adoración en las Escrituras. Alabar viene de halal. ¿Qué significa eso? Significa exaltarle, alabarle. Y adorar viene de enseguida, para no estar hablando en lenguas extrañas, se los leo. Viene de shahá. ¿Qué significa? Este término significa literalmente postrarse, es decir, poner la frente al piso. Esa es la etimología de la palabra adoración. ¿Cómo es lo que nosotros estamos haciendo? Muchas veces confundimos el aspecto musical, solamente ahí es donde uno alaba y adora. Es decir, cuando componemos, alguna vez en clases de seminario, les decía a los estudiantes que hagan una composición de la liturgia de la iglesia, es decir, y ellos me preguntaban, ¿pastor, va a ser alabanza y adoración o puro temas de adoración? ¿Y cuál era el entendimiento de ellos? Y muchas veces es nuestro entendimiento. La alabanza son las canciones más moviditas y la adoración son las canciones más lentitas. Y ese es el concepto que tenemos. Sin embargo, en la Biblia, mi hermano, mi hermana, la alabanza y la adoración al Señor va mucho más allá de la canción. Va mucho más simplemente de las interpretaciones musicales, que es una de las principales maneras en las cuales nosotros adoramos, a través del cántico, a través de las composiciones musicales que hacemos dentro de la iglesia. Pero no solo es ahí. Evidentemente, mis hermanos, la música es un tema bien amplio de hablar. Solo la música nos cambia el comportamiento. ¿Se han dado cuenta de ustedes eso? Aquellos que tienen algún problema con la música, es decir, tienen algún detalle con música secular, ustedes se han dado cuenta que en algún tiempo, y especialmente en las cantinas, ponen música secular con letra que le dicen cortavenas o letra que les llega a generar amargura. Añadido eso a un ritmo, genera en el ser humano un comportamiento, cualquier tipo de música. O sea, si tarareamos simplemente un son de cumbia, y uno rápido ahí automáticamente se empieza ahí como que a querer mover, se alegra. Si tú le añades a ese son musical, tú le añades una letra, va a generar un comportamiento en la persona. Y los que han estudiado música en teoría saben eso. La música es bien importante. Si le pongo tal vez un ritmo lentito, vals, que la mayoría de nuestros himnos también están hechos en ese ritmo, son unos ritmos más relajantes. La música, hermano y hermana, es algo bien importante. Ten mucho cuidado con lo que tú oyes, con lo que tú estás escuchando en la semana, porque afecta tu comportamiento, afecta la manera como tú tratas a las demás personas. Si pones un ritmo fuerte, un rock pesado, o un ritmo en el cual va a elevar incluso tus latidos del corazón, te va a generar una persona violenta. Por eso inclusive hasta los que están en gestación, la ciencia ha descubierto de que la música que nosotros ponemos motiva, estimula al niño que está ahí en gestación. ¿Cuánto más la alabanza, la adoración musical que nosotros presentamos? Por eso es bueno en la semana ponerse ahí canciones, tú tienes himnos, cala. Ay, ahora si tienes internet en casa te pones, si no pones las datos y empiezas a escuchar alabanza al Señor, que eso es una manera de adorarle también al Señor. Vamos a buscar una porción en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23. Juan, capítulo 4, versículo 23. Miren lo que está buscando el Señor.
Juan capítulo 4, 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios está buscando adoradores, mi hermano, mi hermana. La pregunta, ¿tú estás ahí visible para ser encontrado por el Señor en la adoración? ¿Cómo es el proceso de buscar? Si se te pierde algo, siempre le ponemos a nuestros llaveros algún elemento como para poder encontrarlo fácil, un cascabel o poner, no sé, un peluchito o algo, y ya cuando tú lo metes tu mano a la cartera, sientes, ahí está, y lo encuentras. Son elementos para poder encontrar. Y dice aquí la palabra de Dios que el Señor está buscando adoradores, pero no cualquier adorador, no adoradores comunes que le adoran cuando están bien, y que son muchos de ellos cuando les va todo bien, cuando están todos sanos, cuando está yéndoles bien en la familia, en el negocio. Buenos adoradores levantan la mano, vienen a la iglesia, predican, enseñan cuando les va bien. Pero cuando les empieza a ir mal, cuando ya están empezando a tener algún tipo de fracaso, cuando tal vez fallaron algo en la familia, cuando algo está yendo mal, si alguno se enferma, ese tipo de adoradores empieza a decaer y ya no siente esa misma convicción de adoración al Señor. Dios, dice la palabra de Dios, que está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y tales adoradores busca Él que le adoren. El Señor busca que tú le adores, como la semana pasada aprendimos, en tiempos malos y en tiempos buenos, en escasez o en abundancia. Pablo decía, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En escasez y en abundancia yo le voy a poder seguir adorando al Señor pese a lo que me pase dentro de esta vida. Miren la historia del libro de Éxodo. A ver, busquemos y se los dato porque es extensa la historia de Éxodo y la salida del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 5. Israel estaba cerca de 500 años esclavizado, como hay un discurso político en nuestro país. 500 años hemos sido sometidos por el imperio, dicen. Israel estaba igual, cerca de 500 años sometido por Egipto. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios llama a Moisés, Israel, la tarea que tenía los israelitas era la tarea de esclavos, hacer ladrillo, preparar el vaso, hacer el ladrillo, hacerlo coser y empezar a construir las construcciones de los egipcios. Esa era la tarea de día y de noche. Cada niño israelita que nacía, su visión, su tarea era eso. No era su visión de ser un tal vez oficial de ejército, no era su visión ser el faraón, no. Su visión del israelita era empezar desde nacimiento a buscar paja, a buscar agua, a hacer vaso, a hacer ladrillos y empezar a construir. Ellos tenían ya la visión bien encarnada en su mente de que eran esclavos de Egipto. No sabían adorar. No sabían lo que era adorarle al Señor. Porque toda su vida, todo el tiempo estaban recalcando eso. Pese a que conocían las promesas que ya el Señor les había dado a Abraham, a Jacob, a Isaac. Sabían las promesas, sabían la promesa que había dado José cuando iba a ser enterrado. José les da la profecía y les dice, cuando ustedes salgan de aquí de esta tierra, me van a llevar mis huesos hasta la tierra prometida que el Señor prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, nuestros padres. Así dice José. Pero 500 años habían pasado que Israel se había olvidado adorarle al Señor. Ya no había esos tiempos de celebración que tenían para adorarle y presentarle sacrificio al Señor, porque en el tiempo de Israel la manera como ellos adoraban era presentándole ofrendas, celebrándole al Señor. Pero ¿saben qué ocurría? Que la manera como vivían cada día había afectado su manera de adorar al Señor. Los problemas, la enfermedad, problemas en la familia, problemas en los estudios, en el negocio, con nuestros amigos, afectan la manera como nosotros adoramos al Señor. Y es ahí el Señor donde quiere trabajar en tu vida.
Miren lo que pasó. Dios llama a Moisés. Moisés es llevado al desierto. En el desierto Dios le dice a Moisés: saca a mi pueblo de esa tierra de esclavitud, porque yo les he oído su clamor. Ahí algo importante, mi hermano. Pese a que no seamos buenos adoradores, el Señor está atento a la voz de sus hijos. Es un buen padre. Pese a que seamos hijos rebeldes, pese a que nos hayamos apartado, nuestro Padre Dios está atento a nuestra voz. Y eso es lo que dice Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo, por eso saca a mi pueblo. Y ya sabemos la historia, le enseña que meta su mano, que se vuelva con lepra, agarre su bastón, se vuelva en una serpiente. Y cuando ya está delante del faraón, miren cómo llega Moisés. Le dice versículo 1, capítulo 5 de Éxodo en adelante: después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Qué le dice? Oye, deja salir a mi pueblo, que vamos a ir a celebrarle fiesta al Señor en el desierto. Estaba diciéndole, en otras palabras: deja salir a mi pueblo porque vamos a ir a celebrar y vamos a ir a adorarle a nuestro Dios en su esclavitud. Miren, versículo 2: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Cuántos jóvenes se sienten así como Israel, como Moisés frente al Faraón, cuando a veces el papá o la mamá no conoce del Señor? Algunos tal vez han pasado esa experiencia y me lo han comentado. Quiero ir a adorarle al Señor. No, no vas a salir hoy día. Deja que vaya a adorar al Señor. ¿Saben por qué? Cuando hay adoradores que adoran al Señor en espíritu y en verdad, son bendición en el lugar donde están. Si tú, joven, si tú, mi hermano, si tú, mi hermana, adoras al Señor, eres bendición en tu familia donde tal vez no conocen al Señor. Eres bendición en tu trabajo donde tal vez no adoran al Señor y van a estar chayando el martes. Pero tú eres alguien que adora al Señor. Dice, versículo 3: y ellos le dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días para el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Le estaba diciendo al faraón: Faraón, si nosotros vamos a ir a adorar a Jehová, tú te vas a beneficiar, faraón. A ti te va a ir bien, no va a haber peste, no va a haber espada para Egipto. ¿Acaso eso no te conviene? Es una estrategia de Moisés para nuestros papás. Papá, si yo voy a ir a adorar al Señor con todo mi corazón, esta semana te va a ir bien. Va a ir bien en tu familia, en tu negocio. Deja que vaya a adorarle al Señor. Permíteme que vaya 1 hora para adorarle y a alabarle al Señor, para congregarme en la iglesia. Y miren lo que responde el faraón. Entonces rey de Egipto les dijo a Moisés y Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas, dijo también el faraón. He aquí el pueblo de la tierra ahora es mucho y vosotros les hacéis cesar sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que le tenían en su cargo y sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Que vayan ellos y se cojan por sí mismos la paja. Y le van a imponer la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les van a disminuir nada, porque están ociosos. Por eso se levantan diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. ¿Cómo es la concepción de alguien que no conoce al Señor, que no adora al Señor? Piensa que nosotros, los cristianos, estamos de ociosos, estamos desperdiciando el tiempo. ¿Cuántos o no han escuchado esa crítica? Que alguien que no conoce al Señor dice: está haciendo a perder tu tiempo. Ya tienes tiempo libre de exceso para ir ahí a congregarte, ir a cantar. Tienes mucho tiempo. Y esa es la concepción de alguien que no conoce al Señor.
Pero los que conocemos al Señor sabemos que un tiempo de adoración al Señor, aunque sea dejar el trabajo, sabemos que ese tiempo es bien invertido, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es lo que nosotros queremos ser delante del Señor. ¿Saben cómo es la historia? Después de esto dice que Moisés viene con lo que el Señor había prometido, si es que Faraón iba a endurecer su corazón. Vienen con pestes terribles. ¿Y cuánto tiempo después de salir de Egipto Israel se quedó en el desierto? 40 años. Lo que iba a ser 40 días, se quedó 40 años en el desierto. ¿Y saben por qué? Porque una generación que no sabía adorar al Señor. Ellos seguían adorando a los dioses de Egipto. Seguían sirviendo, querían servirle, porque ¿qué pasa? ¿Cuál era la situación, el punto en donde Israel, Dios decreta de que van a quedarse 40 años más? Cuando Israel se encuentra ya cerca a Canaán, recuerda la historia, ¿verdad? Josué, Caleb y los otros 10 entran a Canaán, investigan cómo es la cuestión y ven que hay grandes racimos de uva, ven que la leche fluye leche y miel, pero también ven que hay hombres gigantes, sus murallas hasta los cielos, gente como langosta, millares, y se asustan, tienen miedo. ¿Y cómo llegan al pueblo? Tenemos miedo, ¿por qué? Evidentemente fluye leche y miel, pero su gente es grande. Sus castillos son gigantes hasta el cielo. Nos van a matar, nos van a destruir. Me va a dar COVID, me voy a morir. Nos van a hacer polvo. ¿Por qué no volvemos otra vez a Egipto donde estábamos bien? ¿Por qué nos has sacado, Moisés? Así gritan los de Israel. ¿A quién estaban temiendo? A los cananitas. ¿A quiénes estaban adorando, en otras palabras? A ellos, porque estaban reconociendo, son gigantes, no vamos a poder contra ellos. Sin embargo, ellos tenían a un Dios enorme, a un Dios que no tiene límites. Si la adoraban, estaban hechos. ¿Y cuál fue la sentencia de Dios? Estos no saben adorarme. Y tuvieron que pasar 40 años para que nazca una nueva generación que adore al Señor. Yo te pregunto en este día, mi hermano, mi hermana, ¿cómo tú estás adorándole al Señor? ¿Es necesario acaso que pase un desierto de 40 años para que tú recién empieces a cambiar tu sentido de adoración? ¿Qué es lo que pasó? Dios tuvo que transformar a Israel en el desierto, con crisis, con problemas, con hambruna, con falta de agua, con falta de comida, con falta de pan. No tenían ni ganado, no tenían nada. Pero en esa circunstancia que no tenían nada, se convirtieron en una nación que empezó a adorar al Señor en la nada. ¿Cómo estás hoy? Hoy, pastor, yo me siento saludable, está bien mi familia, está bien mi casa y está bien, es un tiempo bueno para adorarle al Señor. Pero ¿qué tal si hoy, mi hermano, tú estás pasando un desierto, no hay comida, no hay bebida, no hay trabajo, estás pasando enfermedad? ¿No crees que es un buen tiempo en el cual tú puedes acercarte al Señor y adorarle? Es el mejor tiempo, los desiertos, para formar carácter de adorador. ¿Dónde se formó el Señor Jesús en la tentación? Se fue al desierto. Ahora no estoy diciendo váyanse al desierto, hermanos, 40 días y ahí vas a formarte adorador. No, te estoy diciendo de que en tiempos malos y en tiempos buenos hay que seguir adorándole al Señor. Y la música no es la única manera de adorar. Vamos a aprender estos domingos cómo uno adora al Señor en espíritu y en verdad. En el desierto el Señor le dijo a Satanás, al diablo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Apártate de mí, Satanás. En el paralelo de esta historia, dice, después que Satanás se fue, vinieron los ángeles y dice la palabra de Dios, y le servían. Después de que el Señor había declarado eso.
de que al Señor sirve y al Señor adora. En el desierto, ¿sabes cómo era la cuestión? Dice la palabra de Dios que en la noche había una columna de fuego que calentaba a Israel, y en el día había una nube que protegía a Israel del sol. Estaba ahí el ángel de Jehová cuidando. Sabían que cuando Israel ya estaba saliendo a celebrarle al Señor, ya estaban frente al mar, vinieron los egipcios con grande ejército. Con un grande ejército querían destruir a los israelitas porque Faraón había entrado en razón, no los voy a destruir. Y vinieron con su ejército. ¿Sabes quién se paró en medio de Israel y en medio de Egipto? El ángel de Jehová, dice el palabra de Dios, que estaba ahí con su espada, de tal manera que no les permitía llegar a Israel. Porque el Señor vio en ese pueblo un pueblo que empezaba a adorarle. ¿Cuál fue la razón para su salida? Adorar al Señor. ¿Saben cuál es la razón que el Señor te saca muchas veces? ¿Quién sabe de la pobreza? ¿Quién sabe te saca de un problema? ¿Te saca de la enfermedad? ¿Te saca, quién sabe, de una situación terrible que tú no te imaginabas? ¿Sabes cuál es la razón? No es porque Dios quería que te olvides de Él. Y es lo que hacemos primero. Cuando te da bien, cuando ya tienes un buen negocio, cuando ya acabaste tu profesión, cuando ya está todo bien en tu familia, uno se olvida de orar al Señor. El Señor te sacó de ese desierto, te sacó de esa esclavitud para que le adores. Y si no le estás adorando, qué mal, mi hermano. Espero que el Señor no te vuelva a meter una vez más 40 años al desierto hasta cambiar ese carácter tuyo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Si yo respiro hoy, es un tiempo de adorar. Y el día en que deje de respirar, seguramente voy a estar adorándole allá en los cielos al Señor. Que esa sea tu fe, tu convicción, empezar a adorar al Señor. ¿Cuántos van a empezar a cambiar su manera de adorar? Tal vez muchos de nosotros en tiempos malos ya queremos abandonar esa adoración con alegría al Señor. Queremos cambiar y empezar a llorar y a entristecernos. Pero es un tiempo en el cual el Señor te pide, adora, adora. Que ese tipo de personas está buscando el Señor, adoradores. No es que el Señor busca personas talentosas, no es que el Señor busca personas que tal vez tienen alguna capacidad, alguna profesión, algún tipo de cualidad. No, el Señor busca una sola cualidad, y es que sepa adorar, que esa persona, que ese joven, esa señorita, sepa adorarle al Señor, y que es postrarse delante de Él y reconocer su grandeza. Cuando uno se postra delante del Señor, sabe quién es el grande. Lo que ocurrió con Israel frente a Canaán fue que ellos creyeron de que los cananitas eran los grandes y se postraron literalmente frente a ellos con el temor. Pero si ellos hubieran decidido postrarse frente al Señor, hubieran entendido de que el más grande que tenían estaba de su lado. Cuando tú tengas problemas, cuando tú tengas diferentes circunstancias que están fuera de tu control, haz ese ejercicio, mi hermano. Postrate ahí en tu cuarto, inclina tu cabeza hasta el piso, adórale al Señor, dile: Señor, yo sé que tú eres el más grande. Yo no sé cómo lo vas a solucionar, yo no sé cómo vas a sanar a mi familia, yo no sé cómo vas a hacer que pase este problema que estoy pasando, pero sé que lo vas a hacer. Adora ahí y vas a ver la paz que tú vas a sentir y la confianza que vas a empezar a recibir de parte del Señor. Pero cuando estamos todavía preocupados ahí andando como leones, no sé qué voy a hacer, qué va a pasar, te vas a angustiar más. Adórale al Señor. Es un tiempo que el Señor está buscando para tu vida. Vamos a adorarle al Señor por medio de nuestra oración. Es una manera de adorar también. No se pierdan estos domingos que vamos a hablar acerca de la adoración. Vamos a orar, mi hermano, mi hermana. Luego vamos a compartir también la Santa Cena con toda la iglesia. Vamos a adorar al Señor. Gracias, Padre, te doy en esta mañana.